Hablemos Claro y en el programa de hoy, como siempre, vamos a estar asesorando sobre temas previsionales junto a Luis Loaiza del Estudio Previsional Aban. Además, por supuesto, vamos a tener testimonios en vivo sobre distintos casos que justamente se han asesorado y se han podido llegar a jubilar en el Estudio Aban. Además, vamos a hablar sobre temas que tienen que ver con la actualidad de nuestro país, como lo hacemos en cada uno de nuestros programas. Y ahora sí le damos la bienvenida a Luis Loaiza. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas tardes, bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy? De acuerdo a lo que estuve anunciando, pero específicamente. Hoy vamos a tener el caso de personas que ya están jubiladas con el régimen de chofer, larga distancia, carga peligrosa, y en el caso de uno de ellos que ya se encuentra jubilado y el otro está en camino, ¿no? Está pendiente de un trámite con diversos obstáculos que tuvo anteriormente. Vamos a hablar de eso, y si tenemos tiempo, de un caso también que vamos a presentar, que traímos desde el año 2022, que no pudo realizar el trámite, bueno, y por desconocimiento, al no asesorarse, hoy no se encuentra jubilado. Bien, bueno, además, ¿cuál es la agenda que está prevista para el asesoramiento que el estudio realiza en el interior de la provincia? ¿Hay fecha fijada? Sí, el día de mañana va a estar el estudio en la localidad a partir de las 8:30 de Joaquín B. González, luego a partir de las 14 horas en la localidad de Metam y 15:30 en la localidad de Rosario La Frontera. Esas son las visitas del estudio para el día de mañana. Bien, ¿la semana que viene tenemos ya previsto algo? No, todavía no, la semana que viene no, ya tenemos agosto y ya definiremos bien cuáles son las próximas visitas, ya sea hacia el norte o a otra localidad. Bueno, de todos modos, para aquellos que nos siguen en las redes sociales y siguen al Estudio Aban, Estudio Previsional Aban, lo pueden buscar tanto en Facebook como en Instagram para seguir, digamos, las fechas en que se van a hacer los diferentes asesoramientos en el interior y si hay alguna fecha que se modifique también. Así es, sino, bueno, pues para saber mayormente la gente que está en el interior, pero de todo modo avisamos con anterioridad en cada localidad a través de la radio, a través de la televisión, todo eso, para saber qué día vamos. Bueno, entonces sobre estos temas enseguida, en breve nomás, vamos a estar hablando, pero en un primer momento vamos a tocar otro tema. Como les dije, nosotros siempre hablamos sobre la actualidad de nuestro país y en este caso vamos a hablar de las paritarias que diferentes gremios aceptaron, algunas paritarias docentes y otros gremios no están conformes, digamos, con este acuerdo que se llegó con el gobierno y con algunos de los gremios. Por eso, para hablar sobre ese tema, estamos en contacto con Gustavo Sarapura, secretario del Interior de ATE. ¿Cómo estás, Gustavo? Jimena te saluda. Hola, Gustavo, ¿nos estás escuchando? Bueno, ahí estamos intentando ponernos en contacto con Gustavo Sarapura. Él es secretario del Interior de ATE para hablar sobre esto que hemos mencionado hace un momento, que son las paritarias para los trabajadores del Estado. Ahora sí le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Gustavo? Jimena Rodríguez te saluda. Ahí estamos con algunos inconvenientes técnicos para ponernos en contacto. Gustavo, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bueno, contanos entonces cuál es la postura de ATE ante las paritarias recientemente acordadas con el gobierno. Bueno, en primer lugar, ATE, bueno, no acuerdo de ninguna paritaria. Nosotros hemos venido ya más de un mes dialogando con el gobierno en diferentes oportunidades, en mesas sectoriales, en diferentes mesas generales, obviamente planteando la postura de los trabajadores sobre el aumento de este segundo semestre. Y quizá, bueno, también dentro de un contexto que es bastante complicado, ¿sí? Donde hay inflación, sube de precio el costo de vida, los servicios, salud, transporte. Así que, bueno, nosotros desde ATE hemos considerado que por ahí la primera propuesta, que era el 9%, era
era muy poco, sobre todo porque nosotros antes somos un gremio intersectorial que representamos a diferentes trabajadores de la administración pública, municipales, salud, educación, la centralizada, y por ahí, bueno, no todo, la escala salarial es muy diferente, ¿sí? Pero obviamente el sector de la centralizada y municipales, con más razón, porque son salarios que estamos hablando que rondan entre 400 y 500 mil pesos, y por ahí un 9%, un 14% de aumento, digamos, no es mucho el incremento y no significa mucho para lo que hoy vale el costo de vida. Así que por eso nosotros, desde ATE, hemos tomado la determinación, bueno, de no aceptar la propuesta que hizo el gobierno. Y no firmamos el acta, ¿no? No firmaron el acta entonces ustedes. ¿Y cuál es la acción que se va a realizar próximamente? Bueno, nosotros a partir de ayer, o inmediatamente de que hemos rechazado la propuesta, hemos convocado para el día de mañana un paro para el sector docente, obviamente, bueno, para que, bueno, tratar de nosotros llevar la medida de fuerza y sumar a los compañeros afiliados de ATE, los que también no son afiliados, ¿no? Ya sabemos que nosotros estamos peleando un salario para todos los trabajadores de la administración pública, sean docentes, no docentes, sean municipales, sean de salud. Bueno, así que el pedido es especialmente del sector docente, que hoy viene reclamando, digamos, una escala salarial acorde al costo de vida actual. Así que por eso nosotros ayer hemos determinado como sindicato, como comisión directiva, llevar un paro el día de mañana. Bien, ¿y quiénes son los gremios, además de ATE, quiénes son los gremios que se suman a esta manifestación, bueno, a este paro? Sí, bueno, yo estaba ahí, creo que el gremio Citesa estaba en la calle, creo que el gremio, no sé si AMET, sí sacó, creo que un comunicado de alerta y movilización, no sé si paro, pero también estaba el gremio de ADP, tampoco que firmó las paritarias. Bueno, ellos no firmamos, pero bueno, cada uno, obviamente cada sindicato tiene su propio organismo, digamos, que decide la acción a tomar, así que nosotros desde ATE hemos tomado un paro, ¿sí?, a partir de mañana, y bueno, ya veremos la semana próxima en cómo, si hay una propuesta o hay un acercamiento desde el gobierno para rever la situación. Bueno, seguramente estaremos a la expectativa para seguir dialogando, si el caso es que el gobierno nos llame. Claro. Bueno, hace poquito el gobierno había anunciado que habían llegado a un acuerdo con un aumento. Contanos de qué se trata ese aumento que habían acordado con otros gremios y qué significa para la canasta básica y por el motivo del rechazo, digamos, al mismo. Claro, sí, el gremio firmó, cada uno determina, yo la verdad hablo de ATE. Sí. Y ahí cuando hablamos también nosotros de un corte intermedio en el Granburgo, bueno, la mayoría de los sindicatos hemos coincidido de que el ofrecimiento del gobierno no era acorde a lo que nosotros estábamos solicitando, no nosotros, sino a los trabajadores, ¿no? Hay un famoso ítem que es el sector docente, que es 690, que era un blanqueo de una parte que no es remunerativa, que pasa al básico, y en ese punto el gobierno no hubo ninguna respuesta del gobierno, ¿sí? Por ahí pasó eso, sí, porque mejorando ese punto del 690, ese código, el aumento implicaba y abarcaba para todos los docentes, ¿sí? Pero acá lo que deja claro que sí se otorgó un aumento a la parte de jerarquización, que únicamente abarca supervisores, directores y vicedirectores. Y el resto de la docencia, quizá ese mejoramiento no les llega. Claro. Así que estamos hablando de la mayoría, no sé, en cada escuela habrá un director o un director y un vice, pero la mayoría del cuerpo docente se queda sin ese aumento. Es por eso que los gremios coincidimos con otros gremios en no aceptar la propuesta del gobierno, ¿sí? Además, pedíamos también un poquito que el tramo de los... Porque vos fíjate, el gobierno propone agosto, noviembre y diciembre los aumentos salariales. Y nosotros consideramos que los tramos se achiquen, o sea que ese 14% lo cerremos en octubre, y bueno, y se llame nuevamente a una revisión, según cómo vaya marchando el costo de vida. Pero bueno, tampoco hubo una propuesta en base a eso, se plantaron únicamente en esos tramos, que por ahí tampoco, como trabajadores, y sabemos que tenemos un fin de año casi incierto. Vos sabés que así, al ritmo que hoy va la economía y que hoy va el país, creo que tenemos una incertidumbre bastante grave, y es por eso que nosotros pedíamos que ese aumento del 14% llegue hasta octubre. De ahí volver a renegociar, o si era un poquito más, también subir el porcentaje.
y también pidiendo también el cambio de las bases de cálculo, porque vos sabés que hace 2 o 3 años el gobierno viene tomando como base de cálculo el aumento los diciembre. Por ejemplo, el último sueldo que cobramos nosotros se tomó como base de cálculo el sueldo de diciembre del 2024. ¿Me entendés, no? Sí, sí. Entonces, y consideramos que si nos toman ese, nos suman con la inflación de diciembre, de hace 6 meses atrás o 7 meses atrás. Y ya tenemos poder adquisitivo simplemente por cómo se implementa la base de cálculo. Y vos sabés que la inflación es día a día, mes a mes, y esto a veces vos tenés aumento de nafta, dos veces al mes. O sea, ya nosotros ya vamos perdiendo el poder adquisitivo. Vos sabés que la suba de nafta provoca que toda la suba de precios y eso se transfiere después a otra suba de alimentos, salud, ¿me entendés? Entonces el costo de vida se va aumentando. Bien. Fueron varios pedidos que hicimos desde ATE, ¿sí? En esos pedidos importantes no hubo una respuesta concreta de parte del gobierno. Es por eso que nosotros hemos rechazado y no hemos firmado el acta. Claro. Bien, bueno, y hicieron esta convocatoria a este paro, que es importante que ahora mencionemos quiénes son los posibles, los posibles docentes que se sumen y se adhieran a este paro, teniendo en cuenta que mañana tendría que haber clases en forma normal en escuelas públicas. Privadas no se sumarían, o eso queda a la decisión de cada docente. La verdad que bueno, eso ya queda a criterio de cada docente. La parte privada, digamos, no, por ahí si bien estaba el secretario también que nuclea también docente de la actividad privada, pero bueno, él fue cauteloso, él sabe que la realidad de ellos es muy diferente de la estatal, ¿sí? Por ahí, por los mismos convenios colectivos que amparan al docente de la educación pública, no vienen por el privado. Entendemos la situación, pero a ver, esto es digamos, el aumento, la inflación, el costo de vida es para privados, estatales, para todos. Bien. Son estatales. Y creo que, bueno, son cuestiones que por ahí nosotros, los que tenemos la oportunidad de salir a reclamar un salario, lo vamos a hacer, porque nos corresponde. Y la verdad que, bueno, como antes hemos tomado esa medida, ¿no? Porque cuando se logra un mejoramiento salarial, yo creo que es abarcativo para todos. Bien. Así que, bueno, nosotros desde ATE hemos tomado esta decisión justamente para acompañar el contexto y para acompañar la lucha docente, que espero que esto tenga una pronta solución, que eso depende exclusivamente del gobierno, de volver a sentarse y llamarnos para ver cuál es la nueva propuesta y se reabra el diálogo. Bien. Nosotros estamos siempre abiertos al diálogo, eso es importante siempre. Bien, Gustavo, entonces, para recordar, entonces, ¿a partir de qué hora se convocaría el paro? ¿Habrá movilización o lugar donde se concentrarán? Sí, mañana nosotros hoy justamente tenemos, en este momento, después que está en este momento reunido en comisión directiva, estamos definiendo mañana cómo se organizamos. Yo creo que va a ser así, seguramente de la mañana, ya estaremos publicando nosotros, ya bien, tomamos decisiones certeras por los medios, comunicando cómo va a ser la marcha y la movilización. Bien, perfecto. Bueno, a estar atentos entonces. Muchísimas gracias, Gustavo, por la comunicación. Que tengas excelente jornada. Igualmente. Hasta luego. Bueno, estábamos en contacto con Gustavo Sarapura, secretario del Interior de ATE, y con la información, ¿no?, que aún estamos viendo en pantalla, del Consejo Directivo Provincial de ATE, que el cierre de paritarias 2025, propone el 14% y un bono de 50.000 ofrecido por el gobierno provincial. Se rechaza esta propuesta del Poder Ejecutivo Provincial para considerarlo insuficiente. Y ahora sí, nosotros vamos a continuar desarrollando esta información, y como todos saben, estas semanas continuaron esas paritarias de los trabajadores del Estado provincial y se dio a conocer el acuerdo de los incrementos pactados. La negociación salarial cerró en Salta con un 23% de aumento anual, además de un bono de 50.000 a cobrar este fin de semana. Para el segundo semestre del año se estableció un incremento del 14% en los siguientes tramos: 4% en agosto, 5% en octubre y 5% en diciembre, lo que recién nos comentaba Gustavo, justamente, acompañado por el otorgamiento de un bono de 50.000 que será percibido con los sueldos de julio este fin de semana. Sin embargo, hay gremios que no firmaron, y eso es lo que estuvimos hablando con Gustavo. El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la provincia de Salta, SITEPSA, anunció su adhesión a las medidas de fuerza en el sector educativo y convocó
a un paro de 48 horas para el miércoles 30 y jueves 31 de julio. Recordemos que estos días, esto ya sucedió, digamos, esta convocatoria, pero el paro va a efectivizarse el día de mañana, 1 de agosto. Esta decisión se enmarca en un contexto de creciente descontento entre los docentes salteños tras la mesa de negociación salarial del martes pasado. La propuesta del gobierno, un incremento del 14% escalonado, junto con este bono de 50.000, fue rotundamente rechazada por diversos sectores, incluyendo a los docentes autoconvocados de la plaza, quienes ya declararon un paro de 72 horas, exigiendo además un aumento justo, que no se realicen descuentos por los días de paro. La postura de CITEPSA se suma a la de otros gremios docentes como la Asociación Docente Provincial, ADP, y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, AMET. Estos también consideraron insuficiente la propuesta gubernamental y señalaron la falta de blanqueamiento del código número 690, un ítem crucial para los educadores. Asimismo, el Consejo Directivo Provincial de ALTE Salta declaró un estado de alerta y movilización en todos los sectores ante la oferta. Bueno, y allí estamos viendo algunas imágenes de lo que ha sido este acuerdo, digamos, del gobierno con algunos de los sectores que dieron el sí. Y a continuación, luego de ver estas imágenes, también vamos a ver un video. Vamos a compartir imágenes sobre la manifestación del Sindicato de Trabajadores de la Educación de la provincia de Salta. A continuación. Todos unidos estamos acá. Los trabajadores estamos diciendo que no aceptamos ser la variable de ajuste. No aceptamos ser la variable de ajuste. Acá estamos todos los trabajadores unidos de distintos sectores, los trabajadores activos, los trabajadores pasivos, las organizaciones sociales, los compañeros de salud, de los hospitales. Estamos diciendo que no aceptamos ser más la variable de ajuste. La responsabilidad es el gobierno de la provincia de Salta, que nos empuja a estar en la calle defendiendo nuestros salarios y nuestras condiciones salariales. Aplazamos al gobierno de la provincia que en el plazo de 48 horas se reúna con los trabajadores y dé una solución definitiva, porque no queremos a los chicos fuera de las aulas. Colegas, celebro totalmente la unidad. Estaremos con camisetas diferentes, con petitorios diferentes, con asambleas diferentes, pero todos somos trabajadores. Todos somos trabajadores. Estamos exigiendo vivir con dignidad. Estamos exigiendo no tener que endeudarnos con financieras, con los colombianos, con los sindicatos o con quien sea para poder llevar el pan a la mesa. Les estamos exigiendo que nos alcance para cubrir nuestras necesidades básicas. El salario tiene carácter docente y no puede ser que al 15 de cada mes no podamos darle de comer ni un plato de fideos a nuestros hijos. Esto lo tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta que qué significa este acuerdo del 14%. 0% al salario en julio. No hay nada. No hay nada en nuestro bolsillo. Solamente un miserable bono de 50.000 pesos que en una ida al supermercado la hemos gastado y salimos con una bolsita. Esto le estamos diciendo, que el 4% para un maestro, cargo, testigo, jornada simple, significa 40.000 pesos al bolsillo, luego que se ha apantallado por todos los ítems. Bueno, allí estábamos compartiendo estas imágenes de lo que fue la manifestación de ayer, de aquellos gremios que rechazaron las paritarias con el Estado. Y hablar de paritarias no es solamente hablar de lo que se acuerda para, digamos, el día a día de la vida de un docente que está en actividad.
¿cómo tiene que ver y cómo impacta esto, Luis, en lo que es la jubilación futura? Bueno, sabemos que los docentes tienen un régimen especial en el cual la liquidación del haber jubilatorio depende del último recibo, el 82% móvil del último recibo que ellos tengan en actividad. Entonces, para ahí impacta bastante. Si hoy tienen, un ejemplo, si vos haces un trámite de jubilación, como mínimo tiene 90 días una vez de la presentación, y en el caso docente lo están sacando en ese tiempo, un poquito más tal vez, pero cuando el ANSES tiene que liquidar, tiene que ver en el sistema de ANSES reflejado el 82% móvil de lo que está cobrando el docente. Impacta bastante, ¿no? La verdad que si hoy llegan a un acuerdo, llegan a cerrar buenas paritarias, los futuros docentes que se vayan a jubilar van a tener mejor su jubilación. Claro, entonces esto no es solamente para el docente que está en actividad, sino para el que se está ya realizando quizás los trámites de jubilación y sabe que quizás la jubilación le sale el mes que viene y se va a jubilar con una jubilación mucho menor. Exactamente, por eso te digo, es el 82% móvil del último recibo de sueldo. Ellos tienen un régimen especial en el cual cuando se hace la presentación, presentan la certificación de servicio. Primeramente, antes de pedir la certificación, tienen que ir al ministerio. El ministerio les demora, tiene una demora de la entrega de la certificación de servicio, un mes o casi 2 meses, en el cual se para el legajo para poder ver algunos ítems que puedan entrar dentro de la liquidación para mejorar el sueldo que puedan tener como jubilado. Y a la vez, una vez que se presente, el ANSES va siguiendo, hace la verificación de los servicios, lugares donde trabajó, si fue área de frontera, zona desfavorable o qué régimen. Y una vez que tiene todo eso, cuando va a cerrar para poder hacer la liquidación, en el sistema mismo de ANSES tiene la liquidación que el ministerio envía al ANSES y liquida con eso, ¿no? Con el 82% móvil. Bueno, qué importante es tener en cuenta entonces la aceptación de una paritaria por parte de los docentes. ¿Y esto pasa también con los otros sectores, Luis? Bueno, en los otros sectores lo que hace es mejorar la vida común de cada persona, ¿no? Tener un mejor sueldo, vivir, no, en los otros sectores, en los otros regímenes, ya sea común con 65 años, o regímenes de construcción rural, o aquellos choferes de larga distancia, siempre el ANSES ha tomado los últimos 10 años. Bien. Claro que instantáneamente en un solo haber que se tome o una persona que está por jubilarse, no va a impactar tanto. Claro. O sea, si se tienen buenos sueldos en los últimos 10 años, o mejor dicho, la jubilación va a ser mucho más, mejor. Así que bueno, para eso, bueno, todos los gremios acuerdan su paritaria, mejorar el sueldo. Sabemos que hoy la situación económica está crítica, es que por eso se está logrando todo esto, o sea, las luchas que existen entre los gremios, contra el gobierno, contra todo esto. Así que, bueno, como te decía, en el sueldo docente impacta el 82% móvil. Y en los otros regímenes van con los últimos 10 años para liquidar en la jubilación. Bien, detalle para tener en cuenta entonces el por qué. No solamente es a futuro lo que significa las paritarias, sino también al día a día que está viviendo el docente. Sabemos que la educación es un pilar básico y fundamental de nuestra sociedad y que debe ser sostenida para que los educadores, los profesores, los que enseñan a nuestros niños, lo que van a ser el futuro de nuestro país, tengan un buen porvenir y un buen pasar para poder también dedicarles a la capacitación y a la formación docente y poder llegar a tener una vida digna y darle una excelente educación a nuestros futuros, que son nuestros niños. Nosotros nos vamos ahora a una breve pausa y enseguida regresamos con más Hablemos Claro. Tu jubilación ahora es posible. Estudio Previsional ABAN. Realizamos trámites de jubilación, incapacidades, pensiones, jubilaciones por viudez, jubilación de reajuste de haberes, donde puede duplicar o triplicar su jubilación. Experiencia, eficacia y calidez. Encontranos en calle Jujuy 21 y seguinos en nuestras redes sociales. Estudio Previsional ABAN. WhatsApp
3874 43 55 00, 3874 56 78 28. Continuamos en Hablemos Claro y ahora vamos a hablar, como les prometimos en el principio del programa, de dos casos de asesoramiento en el estudio previsional ABAM, y tenemos a los protagonistas en nuestro living. Por eso vamos a recibir a Marcelo López y Oscar Ruiz. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, Jimena, buenas tardes. Bien, bueno, bien. Si nos pueden contar de qué sector son ustedes, los dos, ambos jubilados ya. Bueno, sí, nosotros de profesión transportista, camionero, llegando a la fecha ya para retirarnos, conocimos el estudio de la doctora Van a través de unos amigos nuestros que también pasaron por la misma situación. Ya te digo, yo en el 2022 comenzamos con Luis, recuerdo en aquellos años, haciéndome el trámite jubilatorio. Muy tedioso los temas porque como camionero, siempre estando lejos, los papeles también se encuentran lejos generalmente, claro, para juntarlos. Así que llevó un tiempo prolongado, pero al fin de la jornada he tenido, digamos, la suerte y la satisfacción de haber llegado a cobrar mi jubilación después de 12 meses. Bien, Marcelo, ¿y vos cuántos tiempos trabajaste, cuántos años trabajaste, cuándo empezaste tus trámites de jubilación? Y hace 2 años, cambié 2 doctoras y no tuve resultado, así que ahí conocí el estudio de Avan y ahí me están solucionando. Bien, o sea que tu trámite está todavía en... Ya está en proceso. Ya estamos cerca. ¿Cuántos años trabajaste? En el camión más de 30. ¿Recorriendo las rutas de todo el país? He trabajado en negro, en blanco. Así que muy contento con la doctora Van, porque me han atendido muy bien. Bien. ¿Y qué significa tantos años de trabajo, Oscar, y llegar a esta instancia de jubilación? Bueno, es saber que ese va a ser nuestro destino final. Mal dicho, pero es así. Sí. Ya con mi jubilación creía yo que podía sostenerme y por esa misma razón hicimos un reajuste con los chicos de la doctora Van, con Luisito en este caso, y estamos a la espera del reajuste, que también hace ya 3 años va a ser que lo estamos ahí gestionando y peleándolo. Se cajoneó mucho los papeles en el ANSE, hay demasiada demora, pero no perdemos la esperanza de que un día llegue. Por esa misma razón, siempre buscando emprendimientos nuevos y queremos continuar porque nos sentimos bien. Bueno, vamos a ir por partes entonces, vamos a ir hablando y explicando lo que ha sido el proceso de jubilación de cada uno de ustedes. Vamos a empezar con lo que fue específicamente la jubilación de Oscar. ¿Cómo ha sido el proceso? Bueno, como Oscar te comentó, para ellos es muy difícil tener los papeles al día. Como han trabajado en varias empresas y en varios lugares de todo el país, entonces muchas de esas empresas hoy ya no se encuentran. Por ahí los recibos son difíciles de conseguir o como el trabajo de ellos de un lado al otro, entonces poder juntar la documentación se hace muy difícil. Y sabemos que el régimen de chofer larga distancia es 55 años de edad y 25 de servicio. Claro. Entonces, para que puedas poder jubilarte con una edad menor a 65 años y con menos años, tenés que presentar toda la documentación. Y a la vez, una vez que la tenés, que presentás, sacás el turno, está la parte de las verificaciones de las empresas que están activas o aquellas empresas que le han dado la certificación de servicio y hoy ya no están, pero sí tienen los libros. Claro. Y muchas de ellas son en la zona sur, o sea, en la parte de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba o en algunos lugares más lejanos. Entonces el ANSES, por la verificación de esas empresas para verificar los servicios y el carácter, tiene una demora en muchos casos. Entonces es un trámite que no lleva los 90 días como cualquier otro trámite de jubilación que es normal, que hay pocas verificaciones o no hay aportes, solamente moratoria. Y en el caso de Oscar demoró bastante hasta que se pudieron verificar, se ven los servicios.
En algunos casos, ¿no? Como en el caso de él, bueno, vienen las verificaciones negativas, entonces al venir una verificación negativa, no probar el carácter que es de chofer larga distancia, se tiene que hacer una nota, volver a presentar una reapertura, pedirle nuevas pruebas al titular, si es que tiene un recibo en el cual el recibo conta cuál es la tarea realizada y desde qué tiempo a qué tiempo. Y en el caso, como te decía Oscar, la demora fue de 1 año para poder cobrar. Y ese ha sido un año, me imagino, muy difícil porque, como vos decís, estabas trabajando, estabas viajando arriba del camión constantemente. ¿Qué significó para vos que el estudio se haga cargo, digamos, de poder hacer todo esto y guiarte en ese papeleo? Sí, no, fue muy difícil, fue un año tremendo porque te imaginarás que yo 35 años arriba de los camiones, obviamente tuve 10 años sin aportes, por eso es que yo llegué a mi edad con 60 años, 61 años, para recién poder jubilarme. Fue difícil porque en una relación de dependencia que tenía un muy buen sueldo, y es como frenar de 100 a 0. Imaginarás que el trabajo para el jubilado está muy escaso y muy difícil en nuestra sociedad, así que bueno, estamos ahí parados. Y bueno, actualmente todavía estoy parado. Tengo un medio de movilidad que estoy usando para hacer, trabajando con usuarios como Didi, Uber, esas cuestiones, que es más o menos como para poder defenderme. Pero claro, todavía eso, hemos luchado muchísimo para poder llegar a mi jubilación, pero el ANSES jubiló mal. Por eso es que hemos pedido un reajuste. No fue la misma jubilación que percibían mis otros compañeros que tenían todos los papeles en regla. Los teníamos en regla, pero ellos hicieron una mala liquidación. Por eso es que me encuentro ahora con un reajuste, digamos, con el ANSES y bien, parado. Bien, y hablemos entonces justamente del reajuste que se realizó. Sí, el trámite de él, sabemos que siempre se pide, el ANSES liquida con los últimos 10 años y tiene un porcentaje de acuerdo a que estima para poder llegar a una jubilación. En el caso de Oscar, bueno, el juicio de reajuste, como te comentó, empezó hace 3 años. Primeramente la parte administrativa, en el cual se reclama, el ANSES contesta que no, bien, de ahí se va ya directamente a la parte federal, al juicio, y bueno, de ahí tiene varias etapas cada juicio. Lo que sí hay que saber que para iniciar un juicio, siempre hay que tener más de 10 años de servicio para que pueda haber una buena diferencia, para poder reclamarle al ANSES, y en el caso de él tenía bastante tiempo, bueno, la diferencia que hay para poder reclamar al ANSES. Hoy los casos están más avanzados, el gobierno empezó a pagar los aumentos a través de sueldo, pero no así el retroactivo. Entonces hay que estar atento a que en cualquier momento le va a llegar ya el aumento en el sueldo, la diferencia, pero no el retroactivo. Claro. Para eso están los reajustes de haberes, ¿no? Se reclama para eso, para mejorar la jubilación. Bueno, eso justamente te iba a preguntar por qué es importante y tenerlo en cuenta esto de los reajustes y no quedarnos con que, bueno, yo ya tengo mi jubilación, espero que haya un aumento y no, saber que existe esta posibilidad también. Exactamente, ¿no? Siempre hablamos con el titular cuando llega el día del cobro de la jubilación, siempre antes de que cobre, se lo llama, se le dice, bueno, mira, vas a cobrar tal fecha, tal día, ya vas a pasar a ser jubilado. Lo que sí hay que hacer es un reajuste de haberes, para eso tenemos un sistema, un cálculo, para decirle cuál es la diferencia que le corresponde a cada una, hoy vas a cobrar esto, y qué es lo que a vos con el cálculo, con el sistema que tenemos, lo que tendría que pagarte el ANSES, lo que se va a empezar a reclamar. Entonces se le dice, no a todos, sabemos que tienen que tener como mínimo 10 años, esa es la base en la cual se parte para poder hacer la diferencia, ¿no? De iniciar un juicio. Es decirle a todos aquellos, hay muchos que se quedan, cobran su jubilación y lamentablemente no quieren reclamar. En realidad van a seguir percibiendo de acuerdo a lo que le pague el Estado y a los aumentos, el porcentaje que tengan. Sí o sí es necesario que hagan un reajuste de haberes, ¿no? Ver, cada uno debería preguntarse si esto es lo que en realidad tantos años que trabajé, si esto es lo que tengo que ganar o tengo alguna diferencia más para poder cobrar. Y sí, sí la tiene. Habiendo una diferencia de trabajo de más de 10 años, 12 o 15 años,
hay buenas diferencias. Bien. Y con respecto a vos, Marcelo, entonces vos cuando iniciaste estos trámites estuviste con otros estudios que no te dieron resultado. ¿Qué pasó? No, me decían que no se podía, que no tenían turno, y bueno, yo trabajaba y lo dejé pasar. Lo dejé pasar hasta que conocí el estudio de Aván. Y, claro, porque vos también estabas arriba del camión, claro, viajando. Viajábamos para todos lados y hasta que me mandaron al estudio de Aván y ahí me están solucionando, no hay problema. Bueno, ¿cómo es el caso de Marcelo? Contanos. Sí, Marcelo viene con un trámite, nos había comentado que tenía un expediente anterior que había hecho 2 veces, entonces se le pide la documentación que él tiene y también se ve que si hay algún expediente en ANSES. Cuando se mira que hay un expediente, había un expediente de reconocimiento de servicio, no era un trámite jubilatorio, sino es hacer reconocer los servicios que él estuvo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando vos tenés una edad y los servicios son pocos, en algunos casos la decisión de cada estudio o a la persona se le pide hacer reconocer los servicios. ¿Para qué? Para que cuando llegue la edad a tiempo de jubilatorio estén reconocidos. Y en el caso de él también, que es chofer larga distancia, tenía algunas de las empresas que vimos, estaban reconocidos, pero dándome cuenta había una empresa en particular que tenía bastante años, cerca de 4 años de servicio y tenía carácter común. Y vi que en la documentación que él trae estaba la certificación de servicio que había sido dada hace 1 año, hace 2 años. Entonces charlamos con Marcelo, hablando y le digo, ¿esta empresa está activa? No, me dice, quebró la empresa, pero están los hijos, me dieron la certificación, ellos tienen los libros. ¿Te quedaron algunos recibos? Le digo, no tengo nada, me dice, porque es como te dije, la documentación en muchos casos se extravía, no la podemos conseguir, no la tienen. Entonces la única manera era preguntarle si tenía contacto con el empleador. Claro. Me comunica que sí, que tenía contacto con el empleador, que se iba a comunicar y que le iba a preguntar si en realidad el ANSES había ido a verificar esos servicios. Si había ido alguien del ANSES a preguntar, a verificar si en los libros él figuraba como chofer larga distancia, y el empleador le contesta que no había ido nadie, que sí los tenía los libros en un lugar, en una casa particular, y me dice él, ¿por qué no hablas con la parte empleadora? Quisiera que charlemos. Bueno, tuve la oportunidad de hablar con el empleador de esta empresa y comentarle cuál era la situación de Marcelo, que si él llegaba a aprobarle el carácter de esos servicios que estaban en cuestión, o sea, los servicios estaban aprobados, lo que no tenían era el carácter insalubre, para que él se pueda jubilar con la edad que él tiene y a la vez bajarle la cantidad de años de servicio que necesita para poderse jubilar. Entonces hablé con la empleadora, con uno de los hijos, y me dice, sí, tenemos los libros, están acá, nadie vino a verificar. Bueno, hoy se le volvió a sacar un turno, iniciamos un trámite con el estudio. ¿Para qué? Para que se pueda pedir al ANSES que se haga esa verificación que quedó pendiente, que nunca se hizo. Bien. Para que él pueda tener el carácter insalubre de chofer larga distancia. Con esa documentación, aparte con los trabajos nuevos que él estuvo trabajando, que se le pidió, recibo de sueldo, certificaciones actual que no estaban dentro del expediente anterior, bueno, hoy llegaríamos a tener las condiciones para poderse jubilar. Entonces, al presentar el trámite, seguramente va a tener una demora, no sé si de 1 año tanto, pero hay que tratar de hacer reconocer la mayor cantidad de servicio y de carácter, para bajar la edad y para poderse jubilar con la moratoria que está vigente hoy en día. Bien, ¿cuántos años tenés, Marcelo? 58. 58, o sea que, y todavía no estás jubilado entonces, estamos ahí. ¿Estás trabajando todavía? Estoy trabajando. Bien, ¿qué significa para vos estar trabajando y que haya alguien atrás asesorándote y acompañándote en este trámite? Muy bien contento, porque sé que ahora están haciendo las cosas bien y uno tiene que esperar. ¿Te da tranquilidad en el día a día? Me da mucha tranquilidad. Día a día estoy tranquilo porque sé que me había podido jubilar. ¿Qué significa, no? También conocer a todas las personas lo que es el trabajo de un chofer de larga distancia. Sí, es muy sufrido el camión. 2 meses sin venir a tu casa, 3 meses, y después que pasen estas cosas para poder jubilarte. El día a día de una persona que trabaja arriba del camión debe ser bastante difícil, frío, ¿no? Otros países, si te pasa algo... Es muy triste, el camión la verdad es muy sacrificado. Bien. La gente que no conoce el camión lo vende afuera, pero el camión es muy sufrido. Lejos de la familia,
lejos de los hijos, lejos de los cumpleaños, lejos de la fiesta, y bueno, y eso es todo. Bien, eso es también para tener en cuenta lo que significa llegar a un buen acuerdo para una jubilación que pueda responder o ser acorde a tantos años de sacrificio, ¿no, Luis? Sí, el estudio trabaja para eso. Nosotros ponemos a disposición todo lo que tienen, los conocimientos que tenemos, la doctora, para poder presentar el trámite y también al titular preguntarle, requerir la documentación o tratar de ver si la empresa está activa, si la empresa existe, si se puede conseguir, no se puede conseguir, o ver la manera de poder llegar a obtener el beneficio de jubilación de cada persona. Sabemos que es un régimen, como dice, sacrificado, y en muchos casos, la mayoría de los casos que tuve, cuesta bastante conseguir la documentación de parte del titular. Por los trabajos vienen con una historia laboral en la cual tienen, un ejemplo, 15, 20 empresas, claro, que es bastante, con aportes que son trabajados en muchos casos mensuales, por días, entonces hay que ir sumando poco a poco, conseguir la documentación, hacer un buen cálculo, ver qué es lo que falta, qué es lo que se puede conseguir para poder llegar a buen camino y que ellos obtengan. Más allá, sabemos que después que ellos se jubilan, el ANSES le hace la liquidación, ver y de ahí empezar de nuevo. Ya queda otra, la parte que del jubilado, que empezar el juicio de ajuste. Ya es un trámite que demora un poco más, ya la consulta hacia el estudio es menos frecuente porque el trámite tiene su demora, no es como una jubilación que se mueve mes a mes el expediente o hay que ir apurándolo, como una forma de decir, al ANSES para que pueda resolverlo. Bien, bueno, también vamos a hablar un poco sobre una iniciativa, ¿no es cierto, Oscar? Sí, Jimena. ¿De qué se trata? Se trata de formar un sindicato para jubilados. Que yo en mi caso, todavía Marcelo no está jubilado, pero yo en mi caso le transmito a él cómo son las necesidades que uno pasa y que uno tiene y a veces las puertas que se cierran adelante de nosotros cuando es tema salud, que es muy frecuente para nosotros tener un problemita de salud, claro, ya por la edad avanzada, ¿no es cierto? Y entonces en ese sector está un poco para atrás, digamos, la parte de PAMI. Entonces habíamos pensado, digo, de pronto formar, ¿no es cierto?, un sindicato para jubilados. Algo único, ¿no? Porque no existe acá en Argentina. No, debería, ¿no? Debería porque el jubilado está muy abandonado, está muy solo, se encuentra solo, con trámites, digamos, que leerle un recibo de sueldo, hacerle un reclamo, para ellos les es muy tedioso, dado que tienen que molestar a los hijos, a los sobrinos, a los parientes. En cambio, para eso estaríamos nosotros, bien, de ese lado, para solucionarle el problema, tanto social como gremial. Claro. Por la parte gremial, hacerle un reclamo, conseguirle un medicamento que últimamente el PAMI no nos está proveyendo de todo lo que necesitamos para nuestra salud. Teniendo en cuenta que la mayoría de los jubilados están en PAMI y son pocos los que están, por ejemplo, en un IPS. Está claro. Y están muy abandonados los abuelos. Los abuelos están muy abandonados. Conforme va pasando la edad, ¿no? También es más difícil. Se torna mucho más difícil, obviamente. Te imaginas que un abuelo es menos escuchado que cualquier otra persona. No por hacer, digamos, tratar de dejarlo afuera por ser un viejito, por ser un señor mayor, un adulto. Pero el adulto mayor es el que está pasando por muchas trabas para poder llegar a conseguir, digamos, lo más necesario. Hablemos en este caso más que nada del tema salud. La salud para el jubilado en este momento está muy, muy delicado. Te imaginarás que en el hospital militar están cerrando las puertas, donde ¿qué se hacen 40, 50 abuelos? ¿A dónde tienen que empezar a dar vueltas? Irse por hospitales. En el hospital le dicen, usted tiene su obra social, señor, diríjase al ente que lo va a derivar, lo va a mandar al lugar donde ustedes corresponden. ¿Imaginás que un abuelo no puede decir cómo se traslada, cómo se moviliza?
si tiene silla de ruedas, si tiene que llamar a un familiar, cómo hace para subir a un colectivo. Todas esas situaciones creo yo que la parte sindical tendría que verlo. Podría ya sea no, el NEA, dar todo. respuesta. Bueno, y aquellos jubilados que están mirando, que les interesa, que tienen ganas de decir, bueno, yo también querría aportar, querría ver, porque esto es una iniciativa, es algo que ustedes recién están pensándolo. Entonces, ¿se pueden comunicar con alguno de ustedes? Bueno, los teléfonos que lo tiene usted son los teléfonos nuestros. Esto estamos iniciándonos, claro, tenemos que tener, claro, escuchar opiniones de personas que realmente conozcan bien el tema, que nos lleven, que nos asesorar guíen, también. Nos asesoren, sí, para asesorar está a disposición de ellos. Para poder, obviamente, nosotros nos vamos a cultivar para descargarlo tan solo en el jubilado, porque no va a haber otro propósito. Obviamente que en un sindicato se puede conseguir muchas otras cosas, para conseguirle unas entradas para un camping, los bolsones, claro. Algo que sea recreativo para los abuelos, llevarlo para que le enseñen folclore, muchas situaciones que realmente el abuelo las necesita y poco las tiene. No vamos a decir que no las tenemos, las tenemos, pero muy de bajo poder para poder conseguirlo. Bien, y también representar los antes reclamos, ¿no? Como usted bien decías, cómo son los aumentos que se están solicitando para los abuelos y que no están llegando. Yo creo que no habría, si hubiera un sindicato de jubilados, no habría necesidad que un abuelo con la silla de ruedas se tenga que dirigir a una plaza para hacer un acto de protesta, claro, o pedir algo. Él diría, me representan a mí. Obviamente que van a tener una pequeña cuota social como sindical. Claro. Para esa es la idea de que los abuelos se tienen que quedar en la casa y quienes tienen que salir son los que van a ser los directivos del sindicato. Bien. Un sindicato para los jubilados creo que van a depender de los jubilados, ellos van a ser los que nos van a dar la respuesta. Bien. Bueno, muy interesante entonces esta propuesta que seguramente nosotros también la vamos a seguir llevando, le vamos a hacer seguimiento a ver cómo va evolucionando. Y ahora, Luis, antes de que ya estamos ya casi finalizando el programa, queremos también hablar sobre otro caso puntual que nos trajiste en el día de hoy. ¿De qué se trata? Este caso es de una persona también... de los viajes que hacemos al norte, traemos varios casos en el cual son los que más presentamos en el programa, es de una persona que había hecho un trámite en el año 2022, una persona que trabajó muchísimo tiempo y hoy el día tiene 66 años, 67 años y está cobrando una pensión no contributiva. Claro. O sea, me sorprende bastante porque una persona que ha trabajado con un problema de salud y que hoy esté cobrando una pensión no contributiva cuando en el año 2022 es una presentación de un trámite de jubilación. Claro. Y le ha demorado y en el cual el ANSES le contesta, le dice que no, que la edad requerida la tenía, pero le faltaban servicios. Era no muy simple, pero se podía pelear y poder resolver el trámite ese. Y él por desconocimiento, por no asesorarse o no tener las herramientas, como dice Oscar, hay personas que no pueden o consultan en ANSES que son muy chicos en las localidades del interior y no hay un buen asesoramiento. Quienes pueden decir, mira, este trámite se puede solucionar de esta manera, entonces lo deja el trámite y lo primero que hace es recurrir a la parte política para poder tener una pensión, para poder vivir, porque estaba enfermo. En realidad tendría que haberse hecho otra clase de trámite, un retiro por invalidez, porque tenía las condiciones para tener una jubilación por discapacidad, y hoy nos hace la consulta cuando vamos a la localidad y vemos que sí, traemos el trámite, vemos el expediente denegado que tenía, la cantidad de aporte que tenía, todo era aporte de la construcción, que había trabajado bastante tiempo, algunos estaban reconocidos, los servicios, algunos tenían carácter, otros no, pero hoy, el día de la presentación se la dará la semana que viene. Bueno, ya se vio el caso, ya se estudió el caso
y la persona esta va a poder iniciar el trámite de jubilación, vamos a iniciarlo el trámite de jubilación, y de acá a 90 días, lo que tarde, va a estar jubilado. ¿Qué significa acceder a una jubilación y tener esta pensión no contributiva? Y la diferencia es de que va a tener una obra social como un PAMI, va a ser mejor, la liquidación no va a ser la misma que tenía, y es lo que él hizo para poder, trabajó para eso, no solamente para sobrevivir, sino para llegar a la edad y estar jubilado. Así que por eso es que le decimos a todas las personas que vienen, que hacen la consulta, no se queden. Hay mucha gente que tiene pensiones no contributivas, hoy tiene 65, 66, 67, y por la dejadez que tiene no quiere jubilarse. Claro. O no quiere pasarse un PUAN, porque no, que esto... Hemos visto en programas anteriores, antes que termine la ley de la moratoria, que después cuando finalizó la moratoria todo el mundo quería jubilarse, en el caso de la ama de casa y de los hombres, y ya no había moratoria. Claro. ¿Entendés? Y hay muchos de ellos que tienen, no podemos decidir, porque son personas que se han dejado, o sea, la situación, cuando estaban en la actividad, estaban bien, trabajando, tenían su parte de sueldo económicamente mejor a la que hoy están pasando. Claro. Bueno, Oscar, Marcelo, muchísimas gracias por gracias habernos a ustedes. Y visitado. bueno, gracias a la audiencia que nos están escuchando, y bueno, estamos acá para cuando ustedes lo necesiten, nos llaman y vamos a venir a dar... Bueno, muchos éxitos en ambas gestiones que están llevando adelante. Para cortar cortito, entonces, ¿cuál es la fecha y horario de agenda de asesoramiento del estudio previsional ABAN en el interior? Mañana, 1 de agosto, a partir de las 8:30 en la localidad de J. Bien González, a partir de las 14 horas en la localidad de Metam, y a partir de las 15:30 horas en Rosario de la Frontera. Muchas gracias, Luis. Como siempre, tan clarito con el asesoramiento que nos brindas. No, muchas gracias. Nosotros llegamos al final de Hablemos Claro, pero nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 4 de la tarde por Canal 10. Que tengan una excelente jornada.